Bueno, continuando con lo que es nuestro perfil, ahora tenemos lo que son los indicadores. Los indicadores tienen lo que se refiere a lo que es la variable independiente y las variables dependientes. Las variables independientes son justamente aquellas variables o las cosas que pueden afectar igual en la parte social, la parte económica y la parte académica. ¿Qué variables, por ejemplo, en este caso pueden afectar en la parte social? Por ejemplo, la cantidad de número de estudiantes, la relación intrafamiliar, que pueden ser, por ejemplo, por ahí los padres son borrachos, o no tienen, o tienen demasiados hijos, o si no viven muy lejos, que no pueden venir. Entonces, justamente eso es la parte social para que afecten la deserción de estudiantes. El otro ejemplo que les decía, por ejemplo, de lo que es el mejoramiento de una iluminación de una plazuela. Entonces, ¿qué factor social podría ser? Podría ser, por ejemplo, qué factores va a afectar para que no exista buena iluminación. Por ejemplo, igual que la OTB sea o la plazuelita sea muy mala, sea muy precaria o que no tengan recursos económicos, justamente es esa parte, o puede ser que el diseño estaba muy malo, entonces socialmente va a afectar. ¿eh? Por eso vamos a mejorar justamente, porque todo ese problema se va a solucionar. El factor económico, justamente igual como variable independiente, puede existir que la situación económica, pues, que los padres, un factor que realmente va a tener como una variable que sí va a depender, en este caso del ejemplo general, es la parte económica. Por ahí los padres ya no pueden sustentar, entonces los estudiantes van a ir desertando. ¿eh? O que el estudiante está trabajando, no le dejan, no le dan permiso, como muchos de ustedes lo hacen. Esta es una realidad, tendencia. O dependen económicamente ustedes y que ya las materias les exigen dinero, toda vez que hay que comprar una cosa, otra cosa, entonces económicamente van a ver que ustedes van a tener que desertar o el estudiante va a tener que desertar. Entonces, una variable o variables que pueden ser, que pueden afectar económicamente son varias. Y lo mismo en el ejemplo que les había dado de la plazuela. ¿eh? Entonces, económicamente igual. ¿Por qué no, por ejemplo, colocan luminarias LED? Económicamente no van a poder. Tal vez la OTB está mal. Como les decía, en la parte social tal vez es muy alejado la zona. Entonces, no pueden mejorar. Una de las variables es esa. Otra variable puede ser que existan cantidad de muelles, por ejemplo. Ahora los muelles es prohibido hacer caer. Entonces, ¿qué no tengo que hacer? Otro, por ejemplo, puede ser que no hay un mantenimiento para la plazuela. Entonces, económicamente, bueno, económicamente no pueden mantener. Entonces, esos son los factores, ¿no?, que inciden. Lo mismo en la parte académica. En la parte académica, por ejemplo, en este caso el ejemplo del tecnológico, puede ser que hay deserción de estudiantes porque igual que ustedes, por ejemplo, sin examen de grado, nada, entran así en cantidad y no pueden estudiar o no tienen la capacidad suficiente para poder estudiar. Entonces, esos son los que van a poder desertar. La orientación vocacional, por ahí como yo siempre les digo, porque su chica ha entrado al instituto, ustedes por su detrás han entrado al instituto, o porque sus amigos han entrado y ustedes han entrado, entonces eso es. Y la condición académica también, o sea, hay muchos factores igual que existen para que puedan desertar los estudiantes. Por ejemplo, en la plazuela esa, ¿creen que existe factor académico? Puede existir, ¿no? Un factor académico porque quiero mejorar. Es porque en la zona quieren salir a estudiar los chicos en la noche. Quieren ir a leer libros, textos, no solo estudiantes, personas mayores puedan ir a conversar, puedan hacer sus estudios. Entonces eso es lo que afecta a lo que es la parte económica. Entonces, lo mismo sería aquellas personas que hacen, por ejemplo,
producción sociocomunitaria. Por ejemplo, hay estudiantes que están realizando para el tecnológico producción sociocomunitaria. Entonces, ¿qué factores serían para un social? Entonces, serían porque no hay los estudiantes, no aprenden lo suficiente. La parte económica, el tecnológico no tiene suficientes recursos, mucho menos la carrera. Dependemos del Ministerio de Educación y no nos va a poder afectar. Entonces, por eso no tenemos equipos, no tenemos... Ustedes han visto, hay en muchas materias no tienen el equipo suficiente para poder hacer práctica. Nosotros tenemos, según el reglamento del Ministerio de Educación, 70% de práctica y 30% de teoría. Pero si no tenemos equipos, no vamos a poder cumplir eso. Entonces, por eso, si se fijan, el factor económico sí incide igual. El factor académico también. No voy a poder aprender. Si no tengo ese laboratorio, no tengo ese taller, no tengo esos equipos, no voy a poder aprender. Los estudiantes igual van a tener que dejarlo, van a poder desertarlo porque le estamos exigiendo demasiado. Entonces, ahí el factor académico lo mismo. Y el otro tipo de variables que son el variable dependiente. En este caso es únicamente, por ejemplo, del ejemplo anterior, es la deserción estudiantil. Es la única variable que yo voy a considerar porque estoy hablando de la deserción estudiantil. En el ejemplo del mejoramiento de iluminación de la plazuela, ¿cuál sería mi variable dependiente? Mi variable dependiente va a ser el mejoramiento de la iluminación o puede ser cambio de luminarias. ¿Por qué? Porque sin eso no voy a poder, ese es mi dependiente, voy a depender solamente de eso. Si no tengo luminarias, no voy a hacer. Si no tengo la aptitud, no voy a poderlo hacer. Lo mismo en lo que es producción. Si no tengo en producción, sí hay otras variables que dependen de otras variables. Por ejemplo, los que están haciendo para el tecnológico, si el tecnológico no les permite, no van a poder hacerlo. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un tablero didáctico para lo que es electrónica digital, entonces si no tengo el tablero, mi variable dependiente va a ser diseño del tablero o montaje del tablero, ¿no? Ese es mi variable porque va a depender de ese tablero. Entonces es independiente, no hay otra forma que dependa directamente, va a depender de ese tablero. ¿Ya? En todos los sistemas que ustedes buscan, sistemas de titulación, va a existir esta forma. Ahora, entrando ya a lo que es nuestros capítulos que deberían tener. En la parte del perfil, nosotros tenemos que así, tal como está, hacer un bosquejo de todo lo que va a contener mi proyecto. O por lo menos tengo que tener una idea de lo que voy a hacer, mi marco teórico o la parte teórica, cuántos capítulos va a constar. Por ejemplo, en este caso, 2 capítulos va a constar. Estos capítulos o el marco teórico se refiere al contenido de lo que es mi proyecto. Este es puro relleno, como nosotros lo llamamos. Rellenamos esto, hacemos que son, por ejemplo, mi primer capítulo, si yo voy a hacer mejoramiento de iluminación de la plazuela, mi primer capítulo, ¿qué va a hacer? Puede ser todo lo que son definiciones básicas. Y ahí en ese capítulo estará pues 2.1, en vez de, va a decir definiciones básicas, por ejemplo, puede decir qué es tensión, qué es corriente, qué es resistencia, qué es caída de tensión, qué son luminarias, tipos de luminarias y demás. Entonces yo voy a tener todas las luminarias, todos esos capítulos como definiciones. Otro capítulo que puedo tener, si estoy haciendo esa definición, puede ser, por ejemplo, el sistema de protecciones o los equipos que contienen o van a tener.
o la realización, por ejemplo, ahí pueden ser los termomagnéticos, qué tipos de protecciones deberían tener, las luminarias, pueden tener lo que son planos, qué requisitos tienen que tener, los cálculos que deberían tener, cómo se puede calcular, qué sistemas de cálculo existen para mejorar la iluminación, lo realizaré con software, si no lo voy a realizar con software y demás. Y puedo hacer así otros capítulos más que nosotros llamamos como marco teórico. O sea, toda la teoría que va a contener en esta parte tiene que estar introducido en estos 2 o 3 capítulos o un solo capítulo. Eso ya depende de cada proyecto que uno va a realizar. Después nosotros tenemos la otra parte que es el marco técnico propositivo. Esta parte es la parte más importante para ustedes. Esta parte es la que realmente va a servir de su proyecto. Este proyecto es lo que es la parte técnico propositivo que dice, es ustedes lo que están proponiendo, lo que están planteando, ya sea teórico y práctico. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un proyecto de lo que es el mejoramiento de iluminación, mi objetivo va a ser, en este caso puede ser idéntico al otro o puede ser otro objetivo. Yo, por ejemplo, acá he puesto demostrar los factores. ¿Cómo voy a demostrar? Seguramente con datos, voy a hacer encuestas, voy a hacer investigaciones y todo lo demás. Tiene que tener una pequeña introducción donde tengo que explicar en pequeño resumen de unas 10 líneas o media página por lo menos de qué es lo que va a hacer mi proyecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decir cómo voy a insertar, he hecho encuestas, he hecho entrevistas y todo. Y aquí teorías, cálculos, definiciones y todo lo demás que voy a tener. Muchos de ustedes van a tener teorías, cálculos. Lo mismo voy a tener diseños, circuitos en las cuales que van a contener esta parte de mi proyecto. La construcción, yo tengo que explicar por medio de fotografías, imágenes, tablas, circuitos, todo paso a paso voy a ir demostrando cómo yo he construido. Al tribunal yo tengo que hacerles entender o hacerles demostrar que esta construcción o este proyecto que yo he hecho, la parte práctica, que yo lo he hecho, no lo ha hecho nadie. Entonces yo tengo que ir a demostrar porque ustedes no lo van a demostrar o no lo van a realizar en el tecnológico, cada uno seguramente en sus casas está realizando, va a ir a montar. Entonces el tribunal, ¿qué tiene que hacer? Tiene que investigar mediante preguntas, mediante sus explicaciones, que sí ustedes han realizado ese proyecto. Si es necesario, algunos por ejemplo que están haciendo, van a tener que hacer guías para realizar las prácticas en el taller o en el laboratorio si fuera necesario. Revolviendo un poco, por ejemplo, los que están haciendo proyectos sociocomunitarios para el tecnológico. ¿Cómo vamos a hacer? Igual tiene que tener un objetivo. Por ejemplo, será ejecutar o será aplicar. Si yo voy a hacer un panel, entonces diré realización del panel o construcción del panel de iluminación, por ejemplo, o construcción del panel para el mejoramiento. Entonces tiene que haber ahí un objetivo práctico que voy a construir, que voy a ejecutar, voy a armar, voy a diseñar, no sé cómo voy a hacerlo. Igual que el objetivo general que en la parte teórica, tiene que igual empezar por un verbo, solo un verbo. Esto no necesita tener objetivos específicos, solamente como un objetivo práctico nada más. La introducción, seguramente voy a explicar qué va a contener mi tablero, qué es lo que va a realizar mi tablero, si va a realizar, por ejemplo, si yo voy a realizar un tablero didáctico para electrónica digital, entonces diré, este tablero va a contener 5 va a tener flip-flops, o tal vez va a tener Arduino, no sé, va a realizar esta función, van a servir para prácticas, van a poder realizar prácticas y así tengo que explicar para que
me entiendan qué es lo que va a hacer ese mi tablero didáctico. Y en la parte de teoría yo tengo que colocar las definiciones. Por ejemplo, si yo voy a utilizar, qué equipos voy a utilizar, qué componentes voy a utilizar. Por ejemplo, si voy a utilizar Arduinos, entonces explicaré de Arduinos, su software voy a utilizarlos, si voy a utilizar algunos integrados, circuitos integrados voy a tener que utilizar, voy a tener que mencionar qué hace cada uno, o sea, voy a ir definiciones, sus especificaciones, sus características y todo lo demás. Si necesito calcular, por ejemplo, alguien va a hacer un proyecto de lo que es, digamos, un transformador, entonces va a tener que tener cálculos, va a tener cálculos estadísticos, va a tener que realizar cálculos del transformador, va a tener que realizar los circuitos, va a tener que realizar diseño. Lo mismo en los tableros, voy a tener yo un circuito, cómo está alimentando, qué tipo de alimentación tiene, voy a tener que tal vez hacer diagramas unifilares, voy a tener que hacer tal vez diagramas esquemáticos y todo lo demás, todo el cálculo yo lo tengo que demostrar. Todos los circuitos tienen que existir, tienen que enseñar. Si alguien hace la parte de lo que es instalaciones eléctricas en un edificio, aquí existirán pues sus planos, ¿no? Todos los planos, los cálculos de sus protecciones, cálculos de las secciones de conductores, todos los circuitos y todo lo demás. En la parte de construcción, esto es la parte donde ustedes van a realizar todos tienen que tener esta parte de construcción. Hay equipos, por ejemplo, que van a construir, por ejemplo, puede ser en prototipo. Si yo voy a hacer una máquina, por ejemplo, que sea transportadora o etiquetadora o una cinta transportadora, entonces no voy a realizar un tamaño grande, pero sí voy a realizar un tamaño en prototipo. No creo que realicen a escala. Entonces, si yo voy a hacer un prototipo, voy a tener que manejarlos. Por ejemplo, para ese prototipo voy a tener que calcular el tiempo. No voy a calcular lamentablemente para eso, sino voy a tener que medir. Agarro, por ejemplo, voy a poner una botella y en cuánto tiempo va a transportar. Y no sé con qué voy a hacer, con fungos, cómo voy a detener, con temporizadores o tal vez con finales de carrera, qué peso va a llevar eso, si esa cinta va a poder soportar todo un peso de 3 kilos, 4 kilos, o tal vez 300 gramos o 100 gramos, no sé, o tal vez una botella vacía nomás transportará, pero tienen que tener, por ejemplo, ahí un cálculo de los motores, ¿eh? Yo voy a calcular el motor para poder transportar, voy a calcular la velocidad, voy a calcular el tiempo. Y otra cosa que me olvidaba en esta construcción, todos los equipos que ustedes construyan tienen que tener su sistema de seguridad personal y lo que es el mismo equipo o los circuitos. Por ejemplo, los circuitos, ¿cómo voy a proteger? Entonces protegeré pues con un termomagnético, con diferenciales y demás. Pero si yo voy a hacer una cinta transportadora, por ejemplo, si ahí está el motor o tiene unas aspas, tengo que proteger con algo las aspas, ¿no? Tengo que tener alguna protección, tengo que evitar que esté pasando corriente a esos equipos, o ese armazón que ustedes van a realizar. Entonces ustedes en esta construcción, tal como dice, ustedes tienen que sacar fotografías o formarán videos o no sé cómo tienen que sacar. Si sacan fotografías, en cada fotografía, bajo la fotografía, tienen que ir mencionando sus nombres, tienen que ir mencionando o explicando cada una de las fotografías. Entonces ustedes tienen que ir adaptando cada uno de esos para poder convencer al tribunal que sí han hecho ustedes. Las guías, estas guías, por ejemplo, como hace rato les decía, algunos no van a necesitar, ¿no? Por ejemplo, uno que está haciendo iluminación en un edificio,
¿Va a necesitar guías para un taller? No, no va a necesitar, ¿no ve? Porque va a tener planos y ese es como una guía. Pero los que están haciendo, por ejemplo, como les decía, un tablero didáctico para electrónica digital, ese sí va a tener guía. Va a tener seguramente, bueno, no sé si va a ser como un tablero didáctico para hacer prácticas o solo como un tablero de mostrario. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando hacíamos redes? Yo les he mostrado unos tableros que solo sirven para mostrar y explicar. ¿Eso va a tener guía? No va a tener, ¿eh? Pero si hacen un tablero, por ejemplo, que hay como un tablero de PLCs que están llevando en 500, esos sí tienen guías. Van a poder practicar en ese tablero. Ah, ¿qué prácticas puedo realizar? Entonces, esos sí son los que tienen sus propias guías, ¿eh? Posteriormente, tienen que tener lo que es el cronograma. El cronograma, tal como indica esto, pueden realizarlo a mano, pueden realizarlo en Excel o pueden realizar en Microsoft Project. En cualquiera de los tres es indistinto. Si se fijan, esto está un poco detallado, solamente una parte. Este cronograma tiene que existir, si se fijan, desde el primer día de clase. Bueno, pongan aquí era clase de introducción, es justamente un día. La siguiente semana, después la siguiente semana, clases de perfil, seguramente que les voy a dar. Ahí tienen otro día. Y la investigación de su proyecto. Ya cada uno ya tiene que hacer. No siempre puede ser en estos días, puede ser muchos más. No pueden ser muchos más, ¿no? Para poder investigar. Lo mismo, por ejemplo, presentación de objetivos. No me van a presentar en varios días, solo es un solo día, ¿no? La investigación práctica, entonces yo voy a investigar la parte práctica. ¿Qué puedo hacer? Si yo he elegido un tema de transformadores, entonces tengo que pensar qué voy a hacer, ¿eh? Y así sucesivamente, lo más detallado posible tengo que ir explicando. El perfil o el cronograma del perfil tiene que ser así por días, prácticamente los 4 meses que ustedes van a realizar. El cronograma del proyecto ya es por semana o por mes, entonces es indistinto, pero lo más detallado posible. Por ejemplo, aquí está hasta la aprobación del perfil, la realización del perfil. La realización del perfil, por ejemplo, si se fijan, esa estaba señalando, ¿eh? No es que lo van a realizar una semana y después lo van a dejar. Estos son los días que yo voy a trabajar o voy a realizar estos detalles o estos aleatorios, ¿ya? Entonces eso, vuelvo a recalcarlos, tienen que ser lo más detallado posible su perfil. Y lo que se refiere por último es la parte de bibliografía. La bibliografía no quiere decir que en el perfil no van a tener bibliografía. Voy a tener, por ejemplo, de dónde voy a sacar files, de algún proyecto voy a sacado, tal vez de un proyecto normal, o sea, toda la bibliografía, ya sean como páginas de internet o libros o textos. Nosotros estamos así diferenciados. Esta es la parte de libros y esta es la parte de lo que se refiere las páginas de internet o links que existen para poderlos hacer. Entonces, esos ustedes los tienen que realizar, las dos bibliografías. Bueno, eso es todo, muchachos. Ojalá que les sirvan para que ustedes puedan guiarse o puedan funcionar con esto. Muchas gracias. Guiarse o puedan funcionar con esto. Muchas gracias.